Hoy te platicaré del grupo de autodefensas creado para combatir a los motonetos. Desde el año 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comenzó a ser notoria la presencia de jóvenes armados y encapuchados, acusados de servir como grupos de choque para intimidar y atacar a personas. Ante este problema, habitantes han acusado a las autoridades de no poder o de no querer combatir a este grupo delictivo. Finalmente, esta semana ha aparecido un grupo de autodefensas que asegura hará frente a los motonetos. Sin embargo, al día siguiente de su aparición, hombres armados hicieron detonaciones en un punto turístico lleno de paseantes de este municipio. En este video te platicaré de los motonetos y demás grupos delictivos que acechan Chiapas y del nuevo grupo de autodefensas. Bienvenidos, el Caporal del 9 de abril, comenzamos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de autodefensas anunció su creación para combatir a grupos delictivos, en especial a los motonetos. Y horas después de ese anuncio, delincuentes abrieron fuego en este municipio. Y no queremos ningún cártel, porque nosotros no somos ningún cártel. Antes de hablarte del grupo de autodefensas y de la balacera de la noche de ayer, primero te voy a hablar de los grupos delictivos que operan en Chiapas en general y en San Cristóbal de las Casas en específico. Comienzo por los motonetos, que es considerado uno de los de mayor presencia en San Cristóbal. Inicialmente, los habitantes de este municipio aseguraban que este grupo apareció para defender a los habitantes de la inseguridad. Sin embargo, actualmente están ligados únicamente con la comisión de ilícitos. La prensa local reportó su auge en el año 2016 con el PBMista Marco Antonio Cancino como alcalde. Según han atestiguado, este grupo está conformado por jóvenes principalmente que van armados, se comunican por radios, con el rostro tapado, con chalecos antibalas, que amenazan, asesinan y cometen ataques principalmente en San Cristóbal de las Casas. El nombre lo obtuvieron debido a que viajan en motonetas y en motocicletas y han sido acusados de servir como grupos de choque por civiles, por sindicatos, por organizaciones e incluso hasta por las mismas autoridades. Apenas en octubre del año pasado, por la violencia que desató este grupo, fue cambiado el director de la policía municipal y pues sigue operando. Este video que verás a continuación data de junio del año pasado, cuando irrumpieron en el municipio y pues a la vista de todos y a plena luz del día. En los últimos meses en Chiapas han aparecido varios grupos de autodefensas acusados también de ser delincuentes. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas opera un grupo de autodefensas conocido como El Machete, conformado principalmente por indígenas tzotziles y tzetzales. El 19 de julio del 2021 te platiqué en este canal de la presentación de este grupo a plena luz del día ante más de 3.500 personas en Panteló. De autodefensa del pueblo. Conocer que este grupo del pueblo de Panteló surge a raíz de la ingobernabilidad que existe en el municipio de Panteló. Sin embargo, con el tiempo, el grupo del Machete comenzó a ser acusado de encarcelamiento fuera de la ley, de asesinatos, de saqueos y de desapariciones, a tal grado que otro grupo de indígenas armados apareció en la zona para manifestarse ahora en contra del grupo de El Machete. Este video que verás es de apenas hace un mes, de marzo de este 2023. Le damos poco tiempo, si no entraremos en acción bajo las circunstancias que nos obliga El Machete, un grupo sanguinario, un grupo realmente delictivo que anda secuestrando y desapareciendo gentes inocentes, cual culpa al pueblo inocente de Panteló.
Otro grupo de autodefensas acusado de cometer ilícitos se encuentra asentado en Chenaló. En septiembre del año pasado, militares detuvieron a uno de sus guardias comunitarios por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Sin embargo, este arresto molestó a los comunitarios y en respuesta secuestraron a un elemento del Ejército para negociar con el intercambio por el soldado detenido. Un intercambio que sí se concretó. Pero yo no así. Mucho vinagre de ayuda. Tama, güey. Tama. Ahí, yo. Mucho te militar. Saco snito y tal militar. Otro grupo de civiles armados ha aparecido en el municipio de Simojovel en octubre del año 2021. Ellos, para exigir seguridad en el municipio, pues amenazaron a las autoridades municipales. Ya no más muertes en las calles de Simojovel. 6. Atención médicos, dignas por el pueblo en general. 7. Que la inseguridad pública sea para el pueblo, no para los delincuentes. Todo esto que acabas de ver es parte del ánimo que hay actualmente en Chiapas, donde apenas el viernes 7 de abril apareció un grupo de autodefensas anunciando que su creación tenía como objetivo hacer frente a cárteles de la droga y a grupos criminales como por ejemplo los motonetos en San Cristóbal de las Casas. Este grupo fue presentado mediante un video que él mismo difundió, en donde aseguran que también van a vigilar los municipios de Chamula y de Betania. Este mensaje va dirigido para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres, son autónomos y no queremos ningún cártel, porque nosotros no somos ningún cártel. Bastante tenemos con los pinches motonetos. Un día después de la difusión de este video, la noche de ayer, sábado 8 de abril, un grupo de hombres armados desató una balacera en la zona del andador turístico de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas, sin dejar, por fortuna, ni una sola persona herida y mucho menos fallecida. Sobre este hecho, el Ayuntamiento de San Cristóbal, encabezado por Mariano Díaz Ochoa, quien el mes pasado renunció al Partido Verde y no se ha afiliado a otro partido, pero llegó al cargo por el Partido Verde, informó que por esta balacera ya ingresaron al municipio elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal. Lo que vas a ver ahora es otro video de la gente en medio de estas detonaciones de ayer. Hasta el momento no hay una sola persona detenida por este hecho en un municipio en donde ahora hay tanto elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, hay Policía Municipal y incluso hay hasta autodefensas, y la violencia no cesa. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para quienes están en vivo, regreso con la lectura de comentarios. Gracias.